El día 24 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Rafael Arcángel. La gratitud que exigen de los españoles tan repetidos beneficios como han recibido del arcángel San Rafael ha movido a toda la Iglesia de España a dedicarle una fiesta particular, en que se celebre su memoria, no satisfecha con las celebridades que se tributan a todos los ángeles custodios en común y a los arcángeles San Gabriel y San Miguel en particular, quiso celebrar la memoria de San Rafael separada de las demás, para manifestar la obligación en que le está por las gracias recibidas, y al mismo tiempo excitar en los fieles una particular devoción hacia este santo arcángel. Su beneficencia para con los hombres consta de las más sagradas letras por testimonios tan auténticos y al mismo tiempo tan maravillosos que su noticia llena de satisfacción al pecho y recrea al alma con una divertida e instructiva leyenda. De ella consta todo cuanto se sabe de San Rafael, y de la misma resultan documentos morales tan provechosos para arreglar la vida que merece una particular relación, y que el cristiano la medite de continuo, con cuyo fin se inserta aquí. Refiérese en el libro de Tobías que este santo patriarca de la tribu de Neptalí era tan piadoso y temeroso de Dios que no había obra virtuosa en que no se emplease. Llevaban con preferencia su atención las obras de misericordia, y entre ellas la de enterrar a los muertos. Igualmente se ejercitaba en dar limosna, tanto que entre todas las obras de caridad esta era su predilecta, atribuyéndola con razón un poder maravilloso para preservar del pecado y para alcanzar la misericordia. Permitió Dios a este santo varón varias aflicciones y trabajos para dar en él al mundo una prueba de resignación y de paciencia, y hacer ver los maravillosos efectos que produce su divina gracia en los que corresponden a sus inspiraciones. Hiciéronle cautivo en tiempo de Salmanasar, rey de los asirios. Perdió toda su hacienda y fue mandado matar por el rey Sennacherib, por causa de que, persiguiendo este impío a los israelitas y mandándoles quitar la vida, tuvo noticia de que Tobías, en compañía de su mujer y de su hijo, recogía los cadáveres y les daba sepultura. De este peligro se libertó con la fuga, teniendo que esconderse en un lugar tan estrecho que no podía estar vestido. Siguiendo en sus obras piadosas, sucedió cierto día que, volviendo a casa fatigado del trabajo de enterrar muertos, se echó a descansar junto a una pared y cayéndole sobre los ojos la inmundicia de un nido de golondrinas, le dejó perfectamente ciego. Llevó con paciencia este trabajo, que no le era tan sensible como los que ocasionaban su mujer y sus amigos. Estos le echaban en cara el ningún fruto que había sacado de sus decantadas obras de piedad, pues cuando esperaba que Dios se las premiase con beneficios, se había visto en peligro de perder la vida, y a la sazón se hallaba pobre y ciego. Unas reconvenciones tan mezcladas de blasfemia no podían menos que de contristar a un hombre tan piadoso. Derramaban lágrimas en presencia del Señor y con oraciones sumamente encarecidas le pedía se dignase darle consuelo y remedio en tantos males. En el mismo día en que Tobías hacía esta oración sumamente afligido, dirigía a Dios las suyas una doncella por nombre Sara, hija de Raguel, vecino de Rages, ciudad de los Medos. Esta santa doncellita había sido casada sucesivamente con 7 maridos, y a todos ellos les había quitado la vida un demonio llamado Asmodeo. En la misma noche de las bodas, reprendió a una de sus criadas por un descuido que había tenido, y la criada, llena de ira y enojo, echó a su ama en cara aquellas desgracias, atribuyéndoselas a ella, y llamándola matamaridos. Este baldón la acongojó de tal modo que, retirada a un lugar oculto de su casa, se mantuvo por espacio de 3 días y 3 noches sin comer ni beber, pidiendo a Dios con muchas lágrimas y con oración muy fervorosa que le quitase aquel improperio, o la sacase de esta vida. El Señor oyó las oraciones de Tobías y de Sara,
y determinó enviar a su ángel San Rafael para curar a los dos por cuanto las oraciones de ambos habían sido presentadas a un mismo tiempo. Pensaba Tobías que en virtud de su oración se dignaría Dios sacarle de los trabajos de la vida, y así llamó a su hijo para bendecirle y darle las últimas instrucciones como acostumbraban los patriarcas. Estas fueron tan santas que merecen copiarse a la letra. Cuando le tuvo en su presencia, le dijo: Oye, hijo mío, las palabras de mi boca, y consérvalas en tu corazón como fundamento de toda tu conducta. Cuando Dios haya recibido mi alma, entierra mi cuerpo, y honra a tu madre mientras viva, porque debes tener presente cuántos y cuán grandes peligros ha padecido por causa tuya, y cuando muera, ten cuidado de sepultarla junto a mí. Todos los días de tu vida has de tener a Dios presente, y guárdate de consentir alguna vez en pecado, ni de quebrantar algún precepto de nuestro Dios y Señor. Haz limosna de tu hacienda, y no apartes los ojos de ningún pobre, porque de esta manera tampoco Dios apartará los suyos de ti. Sé misericordioso, según te permitan tus circunstancias. Si tuvieres mucho, da mucho, y si poco, haz también con gusto limosna de lo poco. De este modo te atesoras un buen premio para el día de la necesidad, porque la limosna liberta de todo pecado y de la muerte, y no te permitirá que vaya el alma a las tinieblas. La limosna dará una gran confianza a todos los que la hacen delante del sumo Dios. Guárdate, hijo mío, de toda fornicación, y jamás intentes conocer otra que tu mujer. Nunca permitas que domine la soberbia en tus pensamientos ni palabras, porque ella fue el principio de toda la perdición. Paga el salario inmediatamente a aquel que trabaje para ti alguna cosa, y por ningún acontecimiento retengas en ti el estipendio del que te sirve. Lo que no quieras que se haga contigo, ten cuidado de no hacerlo tú jamás con otro. Reparte tu pan con los que tienen hambre y los menesterosos, cubre con tus vestidos a los que veas desnudos sobre la sepultura. Del justo pon vino y pan, pero no comas ni bebas de él, en compañía de los pecadores. Pide siempre consejo a aquel que sea sabio, bendice siempre a Dios y pídele que dirija tus caminos, y que no se aparten de él tus consejos. También te advierto, hijo, que siendo tú niño di 10 talentos de plata prestados a Gabelo, natural de Rages, ciudad de los Medos, de lo cual recibo, y así mira cómo has de ir allá para recibir la dicha cantidad de plata y restituirle su caución. No temas, hijo mío, a la verdad pasamos una vida pobre, pero tendremos muchos bienes si tememos a Dios. Nos apartaremos del pecado y participaremos de la virtud. Las últimas palabras del anciano, relativas a la deuda de Gabelo, le pusieron en cuidado al joven y así representó a su padre que sería dificultoso cobrar aquella cantidad, porque ni él conocía a Gabelo, ni Gabelo a él, ni tenía quien le dirigiese a su pueblo. Consolóle su padre y le mandó salir a buscar a un caminante que le dirigiese a Rages, que fuese bueno y fiel para hacer la dicha cobranza. Obedeció Tobías a su padre, y habiendo salido de su casa, encontró un gallardo joven, ceñido ya y dispuesto para viajar. Saludóle Tobías y le preguntó de dónde era, y si sabía los caminos de la provincia de los Medos, ignorando que aquel con quien hablaba era el ángel de Dios, San Rafael, que había sido enviado para curar a Sara y llenar de bendiciones la casa de Tobías. A estas preguntas satisfizo Rafael, certificando que sabía todos los caminos de los Medos, y que había estado con Gabelo, señalando el lugar de su morada. Luego que Tobías oyó noticias tan favorables a su intento, suplicó al arcángel que esperase un momento mientras daba cuenta de ello a su padre. Este le mandó venir a su presencia, y habiendo precedido las mutuas salutaciones en que Tobías manifestó gran tristeza por la ceguera que padecía, San Rafael le consoló, asegurándole que dentro de poco le daría el Señor remedio a su ceguera, y se trató del viaje proyectado. El anciano Tobías hizo al arcángel todas las preguntas a que le estimulaba el amor que tenía a su hijo y el deseo de su seguridad, pero habiendo quedado perfectamente satisfecho con las respuestas del arcángel, se dispuso todo lo necesario y se pusieron en camino. Luego que el joven Tobías se hubo ausentado, comenzó a llorar su madre y a hacer sentidas exclamaciones, diciendo a su marido que hubiera sido mejor que jamás hubiese existido semejante dinero, que haber expuesto a su hijo a los trabajos y peligros de un camino tan largo. Tobías, lleno de confianza en Dios y presentido
en cierta manera, todos los efectos de su misericordia, la consoló, certificándola que volvería a ver a su hijo sano y salvo, porque según creía, el ángel bueno de Dios iba en compañía de su hijo, y lo dispondría todo de modo favorable, y tan bien que volviese a su presencia lleno de regocijo y alegría. Salió pues el joven Tobías, en compañía del arcángel San Rafael, a la expedición proyectada, llevando consigo un perro, fiel compañero de los trabajos del hombre. A la primera jornada hicieron mansión a las orillas del río Tigris, y viendo Tobías la oportunidad, se puso a lavar los pies. Cuando estaba en esta operación, he aquí que un pez monstruoso por su magnitud y figura salió del río, y acometió a Tobías en ademán de devorarle. Espantóse el joven y dio voces, pero el arcángel le mandó que se abrazase con el pez y le sacase fuera del agua. Obedeció e inmediatamente comenzó a palpitar el pez sus pies. Conforme iba perdiendo la vida, mandóle el arcángel que le abriese y le sacase el corazón, la hiel y el hígado, y lo guardase para hacer uso de ello en su tiempo. Lo demás del pez lo salaron y reservaron para el camino, habiendo comido lo que su necesidad les pedía. Prosiguiendo nuevamente su viaje, entró Tobías en la curiosidad de saber para qué efecto había reservado aquellas 3 partes de las entrañas del pez. Satisfízole el ángel, diciendo que quemando una parte del corazón servía su humo para ahuyentar todo género de demonios de los miserables que se estaban obesos, y que la hiel tenía virtud para curar los ojos de los que tenían cataratas. Cuando iban en esta conversación se habían adelantado ya bastante, y le preguntó Tobías al arcángel a dónde le parecía que fuesen a tomar posada. El arcángel, que vio que estaban ya cerca de la casa de Raguel, en donde había de manifestar el objeto principal a que había sido enviado de Dios, respondió al joven: aquí cerca vive Raguel, pariente tuyo, el cual tiene una hija llamada Sara, y quisiera que le pidieses para esposa. Y de este modo te harías adueño de todas las haciendas de sus padres, que son inmensas. De muy buena gana lo haría, respondió Tobías, pero he oído decir que ha estado casada con 7 maridos, y que en la noche de las bodas el demonio les quitó la vida. Sentiría que me sucediese a mí otro tanto, porque sería sumo el dolor que causase a mis padres mi desgracia. No temas, dijo San Rafael, porque el demonio no tiene potestad sino en aquellos que contraen el matrimonio no por agradar a Dios y cumplir sus santas ordenaciones, sino para entregarse a los excesos de su lujuria, como el caballo y el mulo que carecen de racionalidad. No así tú, sino porque en recibiéndola por esposa te contendrás por 3 noches, y en ellas te emplearás en su compañía en el ejercicio de la oración, y en la primera noche quemarás un pedazo del corazón del pez y del demonio, y el demonio será ahuyentado. De este modo serás salvo de todos los males, y serás participante en tus hijos de bendiciones hechas a Abraham. No tuvo que replicar Tobías, y así se fueron a casa de Raguel, el cual apenas supo que era su sobrino, cuando le abrazó e hizo todas las demostraciones de alegría y agasajo, pero luego que vio que le pedía a su hija por esposa, se contristó sumamente, temiendo que tendría la misma suerte que habían tenido los otros infelices. Persuadióle lo contrario San Rafael, y sus persuasiones tuvieron tal efecto que Raguel quedó enteramente persuadido. Celebróse el matrimonio con grandes banquetes, y venida la noche introdujeron a Tobías y Sara en el aposento que les estaba preparado. Sosegadas todas las cosas y persuadido Raguel de que Tobías estaría ya muerto con los otros 7 maridos de Sara, llamó a sus criados a medianoche y les mandó que hiciesen la sepultura para enterrar en ella a Tobías antes del amanecer, caso que hubiese muerto. Pero acordándose el santo joven de las instrucciones del arcángel, sacó de su repostero un pedazo de corazón de pez y le puso sobre unas brasas encendidas en su aposento. Entonces el arcángel San Rafael cogió al demonio y atándole le dejó preso en el diestro del Alto Egipto. Tobías, por su parte, persuadió a su esposa a pasar la noche en oración, en lo que ella convino gustosamente, y de todo resultó el efecto deseado, porque habiendo persuadido Raguel a su mujer Ana que enviase secretamente una de sus criadas al aposento de Sara para averiguar lo que había sucedido, ésta volvió alegre con la feliz noticia de que los esposos estaban durmiendo sin la menor novedad. Volvieron a cerrar la sepultura, y a la mañana se dispuso un gran convite, e hizo Raguel a Tobías una escritura de la mitad de lo que poseía, que lo daba en dote a su hija por entonces, declarando al mismo tiempo que la otra mitad le había pertenecido también después de su muerte.
La satisfacción y la alegría eran en todas las mayores que se podían apetecer. Raguel y Ana rebosaban de gozo viendo a su hija libre ya de la tiranía del demonio y casada con un primo suyo de tan santas costumbres como su padre. Tobías y Sara, por su parte, tenían todo el gusto que les cabe justamente a los recién desposados, y además de esto, el gozo que veían en sus ancianos padres, y el arcángel, finalmente como autor que era de tantas felicidades, entraba a la parte en las comunes alegrías, para celebrarlas con todo el espacio y solemnidad que el caso merecía. Dispuso Raguel que Tobías permaneciese en su casa por espacio de 2 semanas. Contristar a su suegro, negándole una petición tan justa, no cabía en su corazón. Por otra parte, previa que, si tardaba más tiempo del que tenían consentido sus padres, creerían que le había sucedido alguna desgracia y podía costarles la vida. Llamó pues al arcángel y le rogó que, tomando lo necesario para el viaje, fuese a hacer cobranza de la deuda de Gabelo. Convino el arcángel San Rafael la propuesta, marchó a Rajes, hizo su cobranza, dio parte a Gabelo de lo que pasaba con el joven Tobías, y le trajo consigo a la casa de Raguel para que fuese participante de la alegría de todos. Entretanto, habiendo pasado el día fijo en que Tobías debía llegar a su casa, sus padres y principalmente su madre se deshacían en lágrimas temiendo no le hubiese sucedido algún infortunio. Lloraba Ana inconsolablemente y en el extremo de su dolor decía: «Ay, ay, hijo mío, luz de nuestros ojos, báculo de nuestra vejez, consuelo de nuestra vida y esperanza de nuestra posteridad. ¿Para qué te enviaremos a un viaje tan largo? Oh, teniendo en ti solo todo nuestro bien y todo nuestro consuelo, no debíamos haber permitido que te separes de nosotros». Tobías la consolaba con cuantas razones se podían imaginar, y principalmente proponiéndole la bondad y fidelidad de aquel varón en cuya compañía le había enviado. Pero Ana no recibía consuelo alguno, lloraba sin cesar, salía a los caminos, se subía a los lugares más elevados para ver si desde allí podía descubrir a su hijo. Que conocía bien el cuidado en que estarían sus padres, sin embargo, de las muchas instancias que le hizo su suegro para que permaneciese más tiempo en su compañía, determinó ponerse a camino. Raguel, viendo su resolución y que no había modo ni medio de apartarle de ella, le entregó la mitad de su hacienda en dinero, ganando alhajas y asimismo a su hija Sara con grande acompañamiento de criados y criadas, y habiéndose despedido con muchas lágrimas, abrazos y ternura, los dejaron marchar. El ángel San Rafael, que atendía a todo y que conocía la amargura y aflicción en que estarían Tobías, el anciano y su mujer, persuadió al joven, después de haber andado un trozo de camino, de que se adelantasen los dos a marchas forzadas, para no hacer mayor y más prolongada la pena de sus padres, sino antes bien anticiparles lo más que fuese posible la noticia de tantas dichas. Hiciéronlo así, y al tiempo de marchar dijo San Rafael a Tobías: «Lleva contigo algún tanto de la hiel de pez, porque será necesario dentro de poco». Ana, la madre de Tobías, estaba según su costumbre en la cumbre de un monte acechando si venía su hijo, cuando he aquí que le descubrió a lo lejos corriendo exhalada, avisó de ello a su marido. El perro, que había ido con el joven Tobías, se adelantó igualmente y con sus halagos manifestaba que ya su amo estaba cerca. Llegó finalmente el joven en compañía de San Rafael, y sintiéndole su padre se levantó con presteza, y tropezando y cayendo, como suele decirse, echó a correr para abrazar a su hijo. Los abrazos, las lágrimas, la alegría y el regocijo fueron recíprocos y extraordinarios. Dieron gracias a Dios y le adoraron, y tomando el joven Tobías de la hiel de pez, como San Rafael se lo tenía prevenido, untó a su padre en los ojos, e inmediatamente se le cayeron de ellos como unas escamas, y se le quedó la vista clara y perfecta. Bendijo a Dios el anciano y todos cuantos conocían, y multiplicóse su gozo cuando de allí a 7 días vio entrar por las puertas de su casa a la hermosa Sara con tan grande comitiva de criadas y criados, y al mismo tiempo tanta riqueza. Celebróse esta felicidad por 7 días continuos, en los cuales se celebraron grandes banquetes, y llegó la alegría no solo a los amigos y parientes, sino a los más apartados. Sosegados los primeros movimientos del regocijo, y conociendo el anciano Tobías que todo aquel cúmulo de bienes les había venido por San Rafael, llamó aparte a su hijo y le dijo: «¿Con qué podremos agradecer, hijo mío, los bienes que te ha hecho este buen joven que ha ido y ha venido contigo?». A lo cual respondió Tobías: «Padre, yo no sé qué premio se le pueda dar,
ni que manifieste bien nuestro agradecimiento, y sea digna recompensa de las mercedes que de él tenemos recibidas. A mí me llevó y me trajo sano, él cobró la deuda de Gabelo, él hizo que Sara fuese mi esposa y ahuyentó de ella el demonio, él llenó de alegría el corazón y la casa de sus padres. Yo le soy deudor de la vida, pues me libertó del pez que iba allá a devorarme. A ti también te ha restituido la vista, haciendo que veas la luz del cielo. En una palabra, Él nos ha colmado de todos los bienes y felicidades. Suplicadle, pues, Padre mío, que se digne recibir siquiera la mitad de todo cuanto hemos traído. Este consejo y parecer de Tobías, el joven, halló toda la aceptación que merecía en su anciano padre, y llamando aparte al arcángel San Rafael, el padre y el hijo comenzaron a suplicar con el mayor encarecimiento que en recompensa de los grandes favores que les había hecho, se dignase aceptar la mitad de cuantos bienes habían traído. Entonces San Rafael, encargándoles el secreto, les dijo de esta manera: Bendecid a Dios del cielo y dadle gracias delante de todos los vivientes, porque ha usado con vosotros de su misericordia. Añadió a estas otras palabras y sentencias que contienen documentos muy importantes para la vida espiritual que se contienen en la epístola de este día. Hasta aquel punto les había ocultado su verdadero nombre en persona, pues cuando Tobías le preguntó quién era, le respondió el arcángel que era Azarías, hijo del grande Ananías, porque a la verdad el cuerpo aéreo que había tomado para ejecutar los oficios referidos era parecido al de Azarías. Pero ya estando para partirse al que le había enviado, juzgó debido descubrirles todo el secreto, y así concluyó su razonamiento diciendo: Yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que estamos delante del Señor. Al oír esto, los 2 Tobías se turbaron, y llenos de temblor cayeron boca abajo en tierra. Entonces les dijo San Rafael: La paz sea con vosotros. No temáis, porque cuando yo estaba con vosotros, estaba por voluntad de Dios. Bendecidle y cantad sus alabanzas. A la verdad, parecía que yo comiese y bebiese con vosotros, pero yo me sirvo de una comida invisible y de una bebida que no está sujeta a la vista de los hombres. Ya pues es tiempo de que me vuelva al que me envió. Vosotros bendecid a Dios y cantad todas sus maravillas. Dicho esto, desapareció de delante de sus ojos, y no pudieron volverle a ver más. Entonces, atónitos al ver las misericordias de Dios, se postraron boca abajo por espacio de 3 horas, bendiciendo a Dios que tanto los favorecía. Levantáronse después y dieron cuenta a la gran comitiva de lo que les había pasado, y de cómo aquel joven que tantos beneficios les había hecho era el ángel San Rafael, uno de los primeros espíritus que hay en el cielo. Dieron todos gracias a Dios que por medio de su ángel había derramado tantas bendiciones en la casa del justo Tobías. En esta historia se comprende todo cuanto se sabe de San Rafael, y al mismo tiempo se insinúan los motivos que ha tenido la Iglesia de España para celebrar su memoria con una fiesta particular, distinta de los demás ángeles. Cuando se ha tratado de la custodia que hacen estos a los hombres en la festividad del ángel custodio, que se celebra el día 2 de octubre en toda la Iglesia, se ha dicho lo suficiente para entender la naturaleza y oficios de los espíritus celestiales, cuando se contiene en las sagradas letras, y lo más principal en el que convienen los padres está allí dicho, y sería inútil repetir aquí una doctrina que puede verse en aquel día. Pero San Rafael tiene sobre los demás ángeles la particularidad de ser destinado por Dios para cuidar de la salud de los hombres. Este oficio se ve claramente en toda su historia, reducida principalmente a 2 hechos, que fueron curar a Sara de la opresión del demonio y a Tobías de la ceguera. Esto mismo reconoce la Iglesia de España, dándole en el oficio eclesiástico el título de médico de nuestra salud, y esto finalmente testifica el nombre del mismo arcángel, pues Rafael quiere decir medicina de Dios. Así lo han reconocido la mayor parte de las iglesias y ciudades de España, en los casos más apurados de pestes y mortandad, y cuando faltase todo otro testimonio, bastaría para persuadir a los españoles su singular protección. 2 mayores de toda excepción y comprobados por una multitud de pueblo inmenso que los asegura. El primero es el de la religión de San Juan de Dios,
cuyos hospitales están bajo la protección y tutela de San Rafael Arcángel, y aunque la exacta observancia de un instituto tan evangélico y tan provechoso a la sociedad puede atribuirse la curiosidad, la limpieza y la exención de contagio que aparecen en los hospitales de esta religión sagrada, sin embargo, los mismos religiosos, haciendo sacrificio a la verdad de su propio interés, confiesan que el patrocinio de San Rafael Arcángel tiene la mayor parte en estos beneficios, y el reconocimiento de esta verdad en todos sus conventos le celebran fiesta y devotos novenarios, protestando su piedad y reconocimiento y excitando a iguales sentimientos a los fieles. El segundo testimonio es de la ciudad de Córdoba, cuya iglesia se cree de las primeras de la cristiandad en celebrar la fiesta de San Rafael. El arcángel es patrono de la ciudad, y ésta ha reconocido siempre su protección en tantos casos que de ellos sólo pudiera formarse una historia. El magnífico triunfo dedicado al santo arcángel, en cuya cima está su estatua, obra magnífica y costosa por la materia, y excelente por el artificio, es la prueba más convincente de la obligación en que están al santo arcángel los cordobeses, puesto que tan costosamente explican su gratitud. Es tradición entre ellos que en el recinto de la ciudad no puede caer rayo ni centella en virtud del patrocinio de San Rafael, que tiene dada palabra de libertarla de los males. La experiencia de tantos siglos acredita que no es una tradición vana, porque se necesita cerrar los ojos de la razón y hacerse desentendido de las reglas de la buena crítica para atribuir este hecho a pura casualidad. Como quiera que sea, lo dicho hasta aquí es suficiente para conocer los poderosos motivos con que celebra la festividad la Iglesia de España. Asimismo, los que tienen todos los fieles para esperar prudentemente que en sus enfermedades los favorezca el Santo Arcángel, y en esta confianza implorar con humildad y devoción su patrocinio. Martirologio romano. En Venusa, en la Pulla, la fiesta de San Félix, obispo africano, San Andracto y San Januario, presbíteros, San Fortunato y Septimio, lectores, mártires, quienes en tiempo de Diocleciano fueron, por orden del procurador Magdeliano, detenidos y arrojados en la cárcel en África y en Sicilia, no habiendo, a pesar de esto, querido Félix entregar los libros sagrados conforme al edicto del emperador, fueron degollados. En el país de Homeritas, en la ciudad de Nagrón, el martirio de San Areto y de sus 340 compañeros en tiempo del emperador Justino bajo el tirano judío Dunaán. Después de su suplicio, fue entregada a las llamas una mujer cristiana. Su hijo, de edad de 5 años, confesando a Jesucristo, tartamudeando y no pudiendo hacerle callar ni con caricias ni con amenazas, se arrojó él mismo al fuego donde se estaba quemando su madre. En Colonia, San Evergislo, obispo y mártir. En Constantinopla, San Proclo, obispo. En Bretaña, el tránsito de San Maglorio, obispo, cuyo cuerpo descansa en París. En el monasterio de Vertú, San Martín abad. En Campania, San Marcos solitario, cuya brillante vida ha sido escrita por San Gregorio. En Bonneuil, diócesis de Toul, San Florentino confesor. En Loches, en Turena, San Zenocchio abad. En Normandía, San Fromondo, venerado como mártir en San Leo de Rouen. En Poitiers, San Marsan abad. En Nicomedia, San Papiro y Santa Victoria, con otros mártires. En Tioli, San Cleto confesor. La misa es propia del Santo Arcángel y la oración la que sigue. Oh Dios, que diste por compañero para el camino de tu siervo Tobías, al bienaventurado Arcángel Rafael, concédenos a tus siervos que seamos siempre protegidos con su custodia y fortalecidos con su auxilio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 12 del libro de Tobías. En aquellos días dijo el arcángel Rafael a Tobías: es bueno tener escondidos los secretos del rey, pero sin embargo es laudable revelar las obras de Dios y confesarlas. Buena es la oración con el ayuno.
y la limosna más que el esconder los tesoros de oro, porque la limosna liberta de la muerte, y ella es la que purga los pecados, y hace encontrar misericordia y la vida eterna. Aquellos, pues, que cometen pecado e iniquidad son enemigos de su alma. Por tanto, yo os manifiesto la verdad, y no os ocultaré el misterio. Cuando orabas con lágrimas, y enterrabas los muertos, y dejabas tu comida, y escondías los muertos por el día en tu casa, y a la noche les dabas sepultura, yo ofrecí tu oración al Señor. Y porque eres amado de Dios, fue necesario que te probase la tentación, y ahora me envió el Señor para curarte a ti, y para el que librase del demonio a Sara, mujer de tu hijo, porque yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que estamos delante del Señor. Reflexiones. Cada palabra de la epístola de este día está llena de instrucciones saludables para la vida cristiana, y cada sentencia merece reflexionarse con la mayor atención para sacar de ella provecho debido. Al principio propone el arcángel la grande diferencia que hay entre las obras de Dios y las de los hombres, entre el rey del cielo y los reyes de la tierra. En orden a estos, avisa que es cosa buena el tener secretos sus designios, porque un rey terreno, como débil y flaco, no puede precaver las consecuencias ni impedir que queden frustrados sus mayores proyectos por una leve causa. Por tanto, en orden a estas operaciones civiles, suele decirse, y con verdad, que su esencia y subsistencia consisten en el secreto. No así las obras de Dios. Estas no temen ninguna fuerza humana. Todo el poder de la naturaleza es débil para turbarlas e impedir su existencia. Así, nada importa que se sepan, antes bien confesarlas y publicarlas a voz en grito es una acción útil, laudable y honrosa. Dicho esto, sigue el arcángel a dar un documento en que, según los teólogos, consiste y se comprende toda la doctrina de la vida espiritual. Las obras morales buenas que pueden ser provechosas para la vida eterna se reducen a 3 géneros. Conviene, a saber, al ayuno, a la oración y a la limosna. Del ayuno y de la limosna son tantas las recomendaciones y alabanzas que se contienen en las Sagradas Escrituras que uno y otro afirman unánimemente los padres que son como 2 alas, con las cuales sube la oración hasta el cielo. Por lo que toca a la oración, bien sabida es su nobleza, su eficacia y la necesidad de que de ella tiene el Espíritu. Jesucristo, verdadero Dios y hombre, la practicaba continuamente, y de ella dicen los padres que es el alimento del alma y el medio de alcanzar la divina misericordia. Sigue el arcángel a manifestar el daño que se hacen a sí mismos los que caen en pecado, declarando que son enemigos de su alma, y pasa después a decir que los dos Tobías, el empleo de los espíritus celestiales en beneficio de los hombres, para que éstos se llenen de consuelo, sabiendo por una parte que sus oraciones son presentadas delante de Dios, y por otra que son presentadas por mano de unos intercesores tan poderosos y tan beneficiosos, que no se puede dudar de su feliz despacho. Es grande satisfacción por los míseros mortales el saber que, por mínimas que sean sus acciones de piedad, hay un ángel que las recoge, que las toma a su cargo y cuida de presentarlas a Dios, dándoles todo el mérito que han contraído por la gracia de Jesucristo y la buena voluntad del cristiano. Dichos todos estos documentos que se refieren a las obras y ejercicios piadosos que practicaba Tobías, le habla también de sus calamidades para enseñarle una doctrina importantísima que deben tener presente los hombres en los trabajos de esta vida, porque eras amado de Dios, le dice, fue necesario que la tentación te probase. Esta misma doctrina dio San Pablo escribiendo a los hebreos, diciendo, Dios usó la férula y del castigo con todo hijo que reconoce por suyo. Dios usa de la férula y del castigo con todo hijo que reconoce por suyo. Esto mismo practicó con el santo Job, y esto mismo le advierte a Tobías, que es una prueba del amor con que Dios le ha mirado. Como padre caritativo, le ha corregido sus deslices, ha permitido que le aflijan el destierro, la cautividad y la pobreza, pero en recompensa le ha llenado de tesoros, ha traído la paz y la alegría a sus casas, y le ha enviado uno de sus primeros arcángeles para que le certifique de su amistad y benevolencia.
Así paga Dios las buenas obras, y así manifiesta que es Padre de misericordias, aun en las mismas adversidades, para que el hombre se confunda y de su ingratitud y admire en todo la profunda sabiduría de los divinos consejos. El Evangelio es del capítulo 5 de San Juan. En aquel tiempo era un día festivo de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática, que en lengua hebrea se llama Betsaida, la cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor bajaba a un cierto tiempo a la piscina, y el agua era movida, y cualquiera que entraba en la piscina de primero después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Meditación sobre la dignidad del hombre, atendida la custodia de los ángeles. Punto primero. Considera cuanto es preciso de tu alma y dignidad a que Dios ha querido elevarla, cuando, no contento con los innumerables beneficios y gracias que le ha hecho, se ha dignado destinarle a un ángel para su custodia. Esta providencia de Dios es tan maravillosa por tantos títulos que ella sola ocuparía dignamente todas nuestras atenciones y sería un poderoso motivo de nuestra continua gratitud, pero de luego a luego nos pone delante de los ojos nuestro propio interés y nos enseña cuánto debemos estimarnos a nosotros mismos cuando así nos estima Dios. Ya el padre de Jerónimo hizo esta misma reflexión y de ella dedujo oportunamente la nobleza y dignidad del hombre. Crió Dios a éste en el principio, y crió asimismo a los espíritus angélicos. A unos y a otros los destinó para la bienaventuranza, a los ángeles y al hombre los crió en justicia original, y les dio todos los medios y gracias necesarias para perseverar en ella si querían. Pero entre el hombre y el ángel hubo esta diferencia, que al ángel no le destinó otro ángel custodio que le sirviese de guía en todos sus caminos, que libertase de los peligros, que le sugiriese santas ideas. Por el contrario, al hombre le destina un ángel desde el mismo instante en que cría su alma para que la guarde, la dirija, la conserve y sea su protector y abogado en todas las circunstancias de la vida. Esta providencia de Dios ensalza la humana naturaleza, de manera que su consideración parece que no tenía el santo Job toda la razón que se presenta a primera vista cuando decía hablando con Dios: ¿qué es el hombre para que así le engrandezcas? ¿O por qué causa has de fijar en él los cuidados de tu corazón? ¿No es el hombre tan vil y despreciable como parece, cuando Dios hace de él tanto caso? Dios es infinita sabiduría, sus operaciones están exentas del error, y ni la lisonja puede corromperlas, porque es infinita verdad, ni el interés darles movimiento, porque para nada necesita el hombre. Sin embargo, Dios te da su gracia, y no contento con esto, te destina un ángel que cuide de tu alma. Cuánta pues deberá ser la dignidad de ésta, y cuánto el cuidado que debes tener de tu salvación. Y corresponde a esta grandeza de tu alma y a las ideas naturales que ella misma sugiere para empeñarte en su custodia y cuidado, el esmero que has puesto hasta la hora en librarla de los peligros, apartándola de las ocasiones y sujetando la rebeldía del cuerpo para que no le ofenda. Tu misma conciencia te está condenando en este punto. Ella misma te acusa de descuidado, de omiso y aún de pérfido. Pues lo cierto es que no solamente has despreciado la dignidad de tu alma, descuidando en su beneficio, sino que has hecho diligencias positivas para deshacer y frustrar los esmeros que pone tu ángel en su custodia. Considera bien esto, y duélete íntimamente de lo engañado que has estado hasta ahora.
Punto segundo. Considera que los espíritus que destina Dios a la custodia del hombre le acompañan en todo tiempo y en todo lugar. Son unos espíritus bienaventurados que están viendo a Dios continuamente, y algunos de ellos, como el arcángel San Rafael, son de los primeros y más principales que tiene Dios en su gloria, y de consiguiente, cuánta es la dignidad del hombre, cuánto el precio de su alma, y cuán exquisitas deben ser sus diligencias que se pongan para su salvación, cuando tanto se esfuerzan por ella los espíritus angélicos. Se sorprende el entendimiento humano cuando considera que unas criaturas tan nobles como los ángeles hayan de estar destinadas para ayos y tutores del hombre. Los ángeles son espíritus sin mezcla alguna de materia, son las criaturas más sabias que hay en toda la naturaleza. Su hermosura, su resplandor y todas sus cualidades les dan un precio, recomendación sobre todo lo criado. Confirmados en gracia desde el instante siguiente al que salieron de las manos de la omnipotencia, se ven en una imposibilidad dichosa de ser ingratos a Dios. Por lo mismo gozan continuamente de aquella gloria eterna que dejó absorto a San Pablo y que tiene Dios dispuesta para sus elegidos. Estos espíritus tan sublimes y dichosos y tan dignos de veneración y respeto, que los hombres más grandes se han postrado en su presencia luego que se han permitido ver, acompañan al hombre de la noche, de día, velando, durmiendo en el campo, en el poblado, en todas las edades, en todos los ejercicios, sin que haya alguno tan vil y despreciable que pueda hacer que los ángeles le desdeñen. Aún hay más. Es constante que el ángel custodio ejerce su ministerio de varias maneras, unas veces oponiéndose a las astucias de tus enemigos para que no puedan dañarte, otras representando a Dios las acciones más mínimas de piedad, para que su majestad las tenga presentes y te socorra con su gracia, otras conteniendo los efectos de la naturaleza, para que no te ofendan con tanta actividad o dirijan a otra parte sus tiros, y otras finalmente, que son las más, sugiriéndote ideas de probidad y de rectitud, produciendo de un modo admirable y desconocido pero verdadero 1000 santas inspiraciones que te inclinan y te persuaden al cumplimiento de la ley. Todo esto lo has despreciado muchas veces, o te has hecho desentendido de lo que tu ángel te proponía, o conociéndolo claramente has abandonado su dictamen por seguir el de tus pasiones o el de tus enemigos. Con todo eso, estos soberanos espíritus no han abandonado la custodia de tu alma, no te han desamparado, sino que han sufrido tus ingratitudes y han continuado sus beneficios y esmeros. Cualquiera que sea el principio que mueve a unas criaturas tan nobles a semejante conducta, siempre se infiere que el hombre vale mucho, que es grande su dignidad, y que nunca llegará a ser tanto el cuidado que se ponga en su salud, que no merezca mayor esmero. Saben muy bien los ángeles que los hombres están destinados para compañeros suyos y para ocupar aquella multitud de sillas que perdieron los ángeles malos por su soberbia. Saben que para este efecto se hizo hombre el Hijo del Eterno Padre y padeció muerte de cruz, demostración de amor que no hizo por los ángeles, y esto mismo les hace conocer la dignidad del alma racional y portarse con ella tan obsequiosos. Jaculatorias. Conozco, Señor, que mientras vivamos en esta vida estamos en una minoridad, bajo tutores curadores, hasta aquel tiempo dichoso en que podamos llegar a ganar la herencia. Pero también conozco que vuestra dignidad ha llegado hasta el punto de hacer que vuestros mismos espíritus sean mis tutores, y los que tengan el cuidado de que yo alcance la posesión de mi herencia, que es la bienaventuranza. Propósitos. Sola la historia de San Rafael con Tobías y sus benéficas operaciones bastan para grabar en tu alma una ardiente devoción a los ángeles, principalmente a tu ángel custodio, y un firme propósito de acudir a él en todas las necesidades y tentaciones de la vida. Pero cuando este hecho no produjera por sí mismo una resolución tan provechosa, bastaría para persuadirla la razón natural, apoyada en la doctrina de los santos padres, porque ¿qué puedes apetecer en tus mayores trabajos y aflicciones que tener un amigo, un protector poderoso que pueda darte auxilio contra tus enemigos y al mismo tiempo tan sabio e interesado en tu bien como es el ángel custodio?
Todas las demostraciones de sumisión, docilidad y agradecimiento serán siempre inferiores a tus deberes y a los beneficios que hayas recibido, porque con dificultad podrás encontrar tampoco quien tanto interés tenga en protegerte y ampararte. Los ángeles, como que están siempre delante de Dios, están abrazados de una caridad perfecta. Tienen su voluntad íntimamente unida con la voluntad de Dios. Saben que este Señor amó de tal manera al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que consiga la vida eterna. Estos conocimientos los ponen en una venturosa necesidad de favorecer al hombre y de buscar por todos los medios posibles su salvación. Su caridad los estimula y la voluntad de Dios los obliga a ello. Resuélvete, pues, a ser de aquí en adelante sumamente devoto del ángel de tu guarda. Considérale siempre presente a tu lado, y no te atrevas a hacer en su presencia lo que de ninguna manera te atreverías a ejecutar delante de un hombre, aunque fuese el más malo del mundo. Implora su protección y auxilio, porque éste, a la verdad, es sumamente poderoso, principalmente en dos ocasiones. La primera, cuando te veas en la necesidad de emprender algún negocio de gran momento, y que te vaya mucho en su buen o mal éxito. El ángel custodio será entonces tu maestro y consejero, y con su dirección saldrás felizmente de tu empresa. La segunda, cuando te veas en alguna tentación, principalmente contra la castidad, porque para este género de tentaciones es sumamente eficaz el auxilio de aquellos que son vírgenes por esencia, y que en esta virtud tienen sus mayores delicias. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!